Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Bastardo. ¿Dónde te habías metido? Reprendió Elizabeth, dándole una bofetada que llevaba el peso de su enojo y el de sus concubinas. Sion, que había vuelto al planeta Sion y acababa de ser juramentado como nuevo regente, hizo una mueca. Su nueva aura divina no intimidaba a la pelirroja. Solo logró que lo golpeara con más fuerza. ¿Y qué demonios le pasó a tus ojos y a tu poder psíquico? Gruñó. Sion solo pudo suspirar y se fue a sentar detrás de su escritorio. Elizabeth, hemos perdido 4 poderosos generales que eran un pilar fundamental para el imperio, uno de ellos el regente mismo, a manos de un fanático loco que quiere usar a la humanidad en su cruzada personal contra los dioses del caos. ¿Realmente crees que lo más importante es que haya desaparecido por 10 años? Preguntó Sion con abatimiento. Elizabeth le dirigió una mirada fría, que dejaba clara su opinión, y se movió frente al gran escritorio que había sido el despacho de Guilliman y que aún estaba adornado de azul y dorado. Sion no pensaba cambiarlo. Guilliman y Sanguinius tenían claro que el imperio de la humanidad era un caos de fanáticos que solo podría acabar en desastre. Ellos no pretendían unirse al sistema actual, sino cambiarlo desde dentro. Pero para ello querían influir en la opinión del emperador. Sion, que ya sabía que eso era imposible, entendía que su plan era una pérdida de tiempo y que, al intentarlo, estaban debilitando lo que juntos habían forjado. Si pudiera, Sion les daría una paliza a ambos para aclararles las ideas. Pero este no era un mundo diferente al que el emperador quería forjar, por lo que debía dejar que sufrieran su propio desencanto. Eso no significaba que les perdonara su estupidez. Por fortuna, Sion ya había previsto esto. Solo un capítulo de los hijos genéticos de esos necios marcharía con ellos, lo que se consideraba su guardia personal. El resto eran fieles al Principado de Sion y a sus leyes antes que a sus padres genéticos. Elizabeth estaba asegurando el futuro del imperio, y por fortuna actuó sin dudar. Como imaginaba, mi creador no está contento conmigo y ha tratado de purgarme. Esperaba un trabajo fácil, pero terminó estrellándose contra una pared, gracias a las manipulaciones de Zench, por lo que se retiró para ver cómo puede destruirnos, ahora que su asesinato furtivo ha fallado, explicó Sion. Él había decidido y bueno, no lo había decidido por sí mismo. Fue obligado a ver que, si seguía actuando como el emperador de la humanidad, tramando a espaldas de sus aliados más cercanos, sus planes terminarían en el mismo desastre. Elizabeth frunció el ceño y por un segundo no pareció entender. No entiendo, admitió al final. Al igual que Sion, sacó cuentas y no vio por qué alguien cometería un asesinato que luego podría provocar una guerra que destruiría a ambos imperios. Él no sabía el alcance de lo que había hecho. A lo sumo pensó que el Principado de Sion era igual al imperio, y que si se deshacía de mí, era probable que los demás le obedecieran. Pero cuando soporté su intento de asesinato, se dio cuenta de la magnitud de su error y se retiró, firmando una tregua mientras prepara un mejor plan. No voy a decir que no fue efectivo. Nos ha quitado 4 pilares de este imperio en un solo movimiento, explicó Sion. ¿Estás diciendo que los dioses del caos son la única razón de que en este momento el Principado de Sion se mantenga en pie y de que haya sido creado? Preguntó Elizabeth con asombro, mientras se sentaba en uno de los 3 sillones frente al escritorio. Sion asintió. Esto era algo que solo él sabía, pero que las acciones del emperador de la humanidad habían revelado. Si el emperador de la humanidad hubiese visto la creación del Principado de Sion, la Gran Cruzada habría comenzado por exterminarlos en primer lugar. Fueron los dioses del caos quienes ocultaron los planes de Sion. Aunque Sion no era su adorador, a diferencia del emperador, no los veía como una amenaza directa. Como el emperador mismo decía, el poder de los dioses del caos en la realidad dependía de sus adoradores, y como eran seres eternos, no querían un control absoluto, sino crear su propio infierno personal en la realidad. De forma casi irónica, el emperador les dio esa oportunidad con su fracaso en deshacerse de ellos, alimentándolos con más almas y adoradores desde su propia creación. Aún así, los dioses del caos detestaban al emperador de la humanidad porque era un fanático cuyo único propósito era destruirlos, y haría cualquier cosa por lograrlo. Sion ni siquiera sabía si ese sacrificio podría incluir también a la humanidad. Con un fanático como ese, nunca se podía estar seguro. Por supuesto, si los planes del emperador salieran a la luz, Sion obtendría el apoyo de más del 90% de la humanidad. El problema era que el emperador ya sabía esto y mantenía la boca cerrada, incluso para sus propios aliados.
Sus aliados iniciales otros perpetuos le dieron la espalda cuando se enteraron de lo que quería hacer, y solo aparecían por allí para salvarle el trasero cuando el resto de la humanidad amenazaba con ser arrastrada. Sion no quería ese futuro, por lo que había decidido tomar un camino diferente. Eso es una locura. ¿Por qué no apoyar a su propia gente y sí a nosotros? Preguntó Elizabeth, incrédula. Sion recordó el desastre que fue Horus como campeón del caos, la corrupción de Fulgrim, la estupidez de Angron una vez convertido, Mortarion, el mismo Lorgar y con excepción de Angron, que ya estaba loco y se había convertido en un genocida, cada primarca corrompido por el caos se volvió un demente, apenas una sombra de lo que alguna vez fue. Además de la traición inicial, donde aniquilaron a la mayoría del ejército del emperador, su campaña contra él fue un fracaso. Los mismos hijos de Horus notaban que su padre había perdido el juicio, y Fulgrim se convirtió en alguien cuyo único objetivo en la vida era el placer. Porque los adoradores del caos dan repulsión, y los dioses del caos necesitan igualar o superar la fuerza del emperador de la humanidad, dijo Sion. Si pueden elegir a alguien que pueda enfrentarse al emperador y quitarlo del camino y elegirán el mal menor, completó Elizabeth. ¿No lo haríamos nosotros también?, preguntó Sion. Si ellos se enfrentaran a un enemigo fanático, dispuesto a cualquier cosa por destruirlos sin importar el costo, y a otro que siguiera ciertas reglas y tuviera límites morales, mientras que ellos mismos no pudieran lograr una victoria total debido a su escaso apoyo y por supuesto, apoyarían a esa segunda opción. ¿Por qué enfrentarse a los dioses del caos? Por millones de años han estado allí. Declararles una guerra a muerte parece algo de locos, sobre todo si consideramos que tenemos una ventaja absoluta en la realidad y que esas criaturas disformes fueron creadas por nosotros. No creo que él ignore esto. Porque si en realidad creyera que son dioses, no estaría tan seguro de poder destruirlos, hasta el punto de arriesgar a la humanidad, dijo Elizabeth, que al parecer seguía intentando encontrarle sentido a las acciones del emperador de la humanidad, quien sin importarle nada había identificado a los dioses del caos como el enemigo definitivo de la humanidad. Y no importaba lo que nadie le dijera. Si no escuchó a los demás perpetuos, que habían sido sus aliados, menos los escucharía a ellos. Esa es una respuesta que sospecho nunca conseguiremos, dijo Sion. Lo que me importa ahora es estar preparados para cuando ataque por segunda vez. He hablado con los demás y estamos de acuerdo en que seguir expandiéndonos y aumentando nuestras fuerzas es la mejor opción. Ganar por superioridad absoluta. Además, el emperador de la humanidad les ha dado acceso libre a toda una legión de los caballeros de Sion, y ya hemos dado la orden de infiltración. Pronto tendremos un informe completo sobre el imperio de la humanidad y sus fuerzas, explicó Sion. Aunque ganemos por superioridad, tendremos pérdidas terribles, dijo Elizabeth. No hay una mejor opción, a menos que pueda matar al emperador de la humanidad en secreto y reemplazarlo, dijo Sion, porque esa era su especialidad. El problema era que el emperador de la humanidad tenía 10.000 custodes para cuidarle el trasero, y tratar de infiltrarlos sería una declaración de guerra si los descubrían. Si él pretende encontrar a los demás primarcas antes de enfrentarnos, tendremos tiempo para encontrar puntos débiles y reducir daños, dijo Sion. Sion conocía muchos secretos sobre el emperador y sus filas. Uno de los más importantes era Lorgar y su fanatismo religioso, que el emperador detestaba. Pero Sion lo veía como una competencia para los dioses del caos, que prepararon a Lorgar para corromper lo que estaba destinado a ser el ente de difusión de la propaganda imperial, la llamada verdad imperial, y lo convirtieron en un predicador. Eso enfureció al emperador. Pero si los dioses del caos podían aprovecharse del trabajo del emperador, nada impedía que Sion se aprovechara del trabajo de los dioses del caos y sacara provecho, dándole algunos arreglos a Lorgar y trayéndolo a su propio bando. Pero para eso, confiar solo en lo que sabía era arriesgarse demasiado. Primero debía verificar que lo que sabía cuadrara con la realidad. Si Sion actuaba basado en lo que veía del futuro, o creía saber del futuro, podía ser engañado, como el mismo emperador lo había sido al confiar en su visión y al final estrellarse contra la realidad cuando trató de matarlo y falló de forma miserable. Bien, nosotras también te apoyaremos. Pero antes dime en qué estuviste ocupado por 10 años y por qué no pudiste siquiera llamar, dijo Elizabeth. Sion, que creía que ya se había escaqueado de dar explicaciones, solo pudo suspirar. Y Sion tuvo un momento algo incómodo al explicarles a sus esposas que ahora era mitad día, por lo que podría considerársele un cyborg. Pero al final no hubo más bofetadas, lo que él tomó como una prueba de que en realidad no les caía mal.
Después de desaparecer por 10 años, esperaba que las cosas fueran algo más graves, pero gracias al emperador de la humanidad su desaparición fue tomada como un sacrificio personal en nombre del Principado de Sion. Y Sion no tenía tiempo para descansar. Había perdido 4 apoyos importantes, y esta vez debían emplear todas sus fuerzas para competir directamente con el Imperio y ganarles cualquier posible guerra por superioridad. De los primarcas que acompañaban al emperador, si Sion hubiera llegado antes hasta ellos, estaba seguro de que el león y el lobo habrían estado de su parte, pero una vez jurada su lealtad al emperador, todo cambiaba. Vulcan valoraba a la humanidad, pero tenía un profundo odio hacia las especies Xenos, y el emperador solo había incentivado ese odio, por lo que no podían ser aliados. Irónicamente, los primarcas que Sion podría atraer a su lado eran los rebeldes y más locos, como Lorgar o Mortarion. Aunque confiaba en el juicio de Guilliman, Sanguinius, Angron y Magnus, sabía que ellos solo se pondrían de su lado si el emperador atacaba primero. No tenía sentido contar con ellos por ahora. Y el tiempo pasó, y los únicos caballeros del Principado que habían sido enviados al Imperio de la Humanidad eran los caballeros de Sion que fueron reclutados por el emperador. Una legión entera de ellos. Sion recibía informes diarios de su parte. El emperador no los convirtió en fuerzas de choque, sino en fuerzas de apoyo. Mecánicos, médicos y parte de la inteligencia, dividiéndolos en equipos de infiltración. También estaban los grupos encargados de las reparaciones que el Mechanicus no pudiera hacer. Sion creía que el Mechanicus les haría la vida difícil a sus hijos por ser diferentes, pero se equivocaba. Ellos les hacían la vida difícil por otra razón. En sus cartas, sus hijos se quejaban del acoso constante. Los tecnosacerdotes les hacían siempre las mismas preguntas. ¿Dónde estaba su padre? Podían enviarle un mensaje de su parte. ¿Cuándo visitaría Marte? Y repetían. ¿Cuándo visitaría Marte? De forma literal, sus hijos recibían estas preguntas de cada tecnosacerdote que se encontraban. Algunos eran más radicales y habían tratado de infiltrarse en las mentes mecánicas de sus hijos, pero recibieron una dura lección de por qué no se debía intentar jugar con la mente de un Necron. Sion estaba muy ocupado con sus estudios sobre la tecnología Necrona y el anexo de nuevas tumbas y líderes supremos Necrones a los recursos estratégicos del Principado. Sin embargo, no era como si no pudiera sacar provecho de visitar Marte, que era la segunda cabeza del Imperio y muy fácil de influenciar, porque la prohibición de avances tecnológicos que tenían bajo el emperador de la humanidad ya les molestaba. Pero cuando lo intentó, la primera respuesta que recibió fue un no rotundo, firmado por el propio emperador, que no era idiota y sabía que Sion no dudaría en hacer campaña política. Con esa respuesta, Sion creyó que sus hijos tendrían que seguir sufriendo el acoso. Pero una semana después recibió otra carta del emperador dándole permiso para visitar Marte. Entonces Sion recibió una carta de uno de sus hijos explicándole lo sucedido. El Mechanicus se había enterado de la negativa del emperador y habían amenazado con dejar el imperio si Sion no estaba en Marte en el plazo de un mes. No era una amenaza de los líderes del Mechanicus ni una propuesta de guerra, sino el inicio de una revuelta civil. Miles de millones de tecnosacerdotes hacían las maletas para mudarse al Principado de Sion, porque corría el rumor de que allí estaba el dios máquina. Que sus hijos pasearan por Marte llevando esqueletos necrones solo los enloquecía más, porque querían uno, pero sus hijos los ignoraban y fingían no saber de qué hablaban. Y Sion llegó a Marte un mes después, en su nueva nave insignia, escoltado por 500 naves híbridas entre acorazados, cruceros y naves utilitarias de los nuevos modelos. Al llegar, lo primero que vio fueron cientos de miles de pequeñas naves que inundaron su mente con mensajes de bienvenida. Marte era el primer y más grande mundo forja del imperio de la humanidad. Se encuentra en el sistema solar y produce una gran cantidad de armas, vehículos y tecnologías avanzadas para el imperio y sus guerras en toda la galaxia. Es también el mundo natal y sede del Adeptus Mechanicus, y un planeta sagrado para el culto Mechanicus. Por eso, los viajes al planeta rojo para el personal imperial que no pertenece al Mechanicus están muy restringidos. Milenios de construcción lo han convertido en un infierno ahogado por la contaminación. La superficie está cubierta de enormes complejos de forjas, refinerías, monumentos a la maquinaria y talleres de armas que se alzan hasta los cielos. En órbita, miles de diques secos e instalaciones de fabricación forman el anillo de hierro. Millones de habitantes de Marte se reunían a las afueras de la embajada imperial, donde Sion debía llegar. Sion envió un mensaje a la embajada para informar de su llegada y, al recibir las coordenadas, se trasladó junto a su guardia personal.
3 hermanas de batalla como él llamaba a sus super psíquicas y 3 de sus hijos. Al llegar a la sala donde lo recibirían, Sion se encontró con 20 custodes. Supuso que tenían órdenes de convertirlo en un colador si siquiera se acercaba al fragmento Octan. Sion sonrió al verlos y de inmediato centró todas sus habilidades psíquicas en ellos para rastrear sus células y su genética única. Los otros anfitriones en la sala eran tecnosacerdotes, que se quedaron paralizados al verlo. Sion hizo una mueca en su mente. Ellos pensaban que él era el dios máquina, pero el dios máquina era el fragmento Octan que Sion planeaba usar como batería. Una batería que era la realidad misma y que, por tanto, nunca desaparecería. Podía agotarse, pero se recargaría en tiempo récord. Estas eran las mejores fuentes de energía del universo, una competencia directa de la disformidad. Por todo esto, Sion no estaba contento de que lo compararan con una batería, pero tampoco quería nada. Al igual que el emperador, veía las ganancias en esa confusión. Por eso Sion miró a los 5 tecnosacerdotes que venían a recibirlo y retiró su casco, que se replegó sobre su armadura, dejándolos ver sus ojos verdes resplandecientes. Soy Sion, gran príncipe y regente del Principado de Sion. Estoy aquí en visita diplomática, dijo Sion, y los 5 tecnosacerdotes asintieron como pollos picoteando maíz. Pero la presentación de Sion no era solo para el Mechanicus. Él también estaba recibiendo mensajes de indignación de las IAs ocultas bajo la superficie de Marte, que no lo querían allí porque, a sus ojos, era un traidor miserable. Sion fue llevado en un desfile y, como pretendía sacar provecho de esa gente, les hizo algunos regalos. A los millones de miembros del culto Mechanicus que lo recibieron, escaneó sus cuerpos, reparó todos los daños y mejoró la compatibilidad de las piezas para ajustarlas entre sí, lo que incrementó su eficiencia en muchos pliegues. Sion escogió a varios miles de ellos y les transmitió el conocimiento de cómo optimizar sus cuerpos y lograr una perfecta sincronización entre los añadidos mecánicos y la carne, sin olvidar el correspondiente ritual sagrado, porque se suponía que era el dios máquina y solo él podía realizar milagros tecnológicos sin usar rituales y bueno, sus hijos también eran una excepción. Hyperion jamás le perdonaría si lo pusiera a realizar rituales sagrados. Sion hacía esto porque entendía que una parte importante del poder del emperador de la humanidad, aunque éste lo negara hasta la muerte, era el poder de la fe. El Mechanicus seguiría otorgándole esa fe al emperador, pero Sion también recibiría parte de ella. Por lo tanto, su presencia allí era una ganancia, aunque los fanáticos del Mechanicus no fueran especialmente de su agrado. Sion repartió bendiciones y, en 30 kilómetros a la redonda por donde pasó, no quedó máquina sin reparar ni puesta a funcionar al 100% de su capacidad. Modificó las piezas necesarias para que encajaran correctamente en cada máquina. Algunos creían que las PC eran depósitos de conocimiento, y que cuando el Mechanicus daba con ellas podía aprender la tecnología que contenían. Pero las PC no eran eso en absoluto. Las PC eran planos e instrucciones. Si seguías los planos o conectabas la plantilla a una planta de producción, esta creaba máquinas perfectas que podían durar miles de años. Pero no eran depósitos de saber, y el que el Mechanicus tuviera los planos de un tanque no significaba que pudiera construir uno más pequeño o más grande. Cuando lo intentaban, la mayoría de las veces las piezas no encajaban. Lo mismo pasaba con sus propios cuerpos. Usaban piezas estándar, muchas veces desarrolladas por ellos mismos, que contenían decenas de errores y fallos. Sion reparó, ajustó y eliminó todos esos fallos mientras desfilaba sobre una plataforma móvil y saludaba a millones de tecnosacerdotes fanáticos que le enviaban mensajes en lenguaje máquina con preguntas sobre sus pequeñas preocupaciones mecánicas. Sion respondía a todas en microsegundos, tras analizarlas y encontrar la mejor solución. Al principio eran unos pocos miles los que enviaban mensajes, pero al ver que él respondía, pronto se convirtieron en decenas de miles, luego en cientos de miles y finalmente en millones. Sion, que tenía el supercerebro de un líder supremo Necron, les respondió a todos y pronto aquello se volvió una conversación personal con millones de personas al mismo tiempo. Para su cerebro, mantener una conversación con cientos de miles de millones al mismo tiempo no era problema. Unos pocos millones no eran nada. Mientras hablaba, Sion fue creando su propio lore en este mundo. Su creador, el Omnisia, sí era su avatar. Él había invocado su alma a este mundo y lo había despertado de su sueño eterno. Con su alma despertada, se hizo carne y luego máquina. Las preguntas que no respondía no era por ignorancia, sino porque quienes preguntaban aún no estaban preparados para ese conocimiento.
Necesitaban más base y entendimiento previos. Y eso no era falso. Pese a tener muchos conocimientos básicos, los tecnosacerdotes eran muy ignorantes y a menudo ni siquiera sabían cómo aplicar lo que sabían. En cuanto a los que no creían en él, Sion no estaba allí para que creyeran. El dios máquina era una entidad benevolente dispuesta a ayudarles. No era su padre ni su cuidador. Solo brindaba guía. Todo aquel que dijera actuar en su nombre era un falso profeta, salvo el Omnisia, que era uno de sus avatares. Pero eso no significaba que fueran lo mismo. Él era la carne hecha máquina. El Omnisia era solo una minúscula parte de él, por lo que sus visiones del mundo podían diferir. Mientras más hablaba, más señales recibía, y Sion las aceptaba todas. Al llegar a la reunión con los jefes del Mechanicus, ninguno se atrevió a acusarlo de mentiroso, y Sion no pidió nada a cambio de sus favores. Si en el Principado de Sion apareciera alguien como Sion, otorgando bendiciones sin pedir nada a cambio, los habitantes saldrían corriendo por el bien de sus almas. Sabían que los regalos divinos, en su mayoría, eran trampas de los dioses del caos. Pero en el Imperio, la mayoría era inocente ante peligro gracias al emperador de la humanidad. Así que, aunque significara una pérdida grave de influencia, al emperador solo le quedaba permitir que Sion visitara Marte o declarar la guerra. Por otro lado, si el emperador permitía que el Mechanicus migrara al Principado de Sion, allí acabaría su cruzada. Y tras su visita a Marte, Sion regresó a la gestión del Principado y sostuvo una reunión con los demás primarcas para discutir las prioridades y para informarles del avance de la infiltración en el Imperio de la Humanidad y los puntos débiles detectados. En cuanto a su propia conquista, tenían superioridad absoluta frente a los imperios orcos, pero esto se lograba a costa de campañas extenuantes. Los orcos eran de las especies hostiles más peligrosas de la galaxia, y cualquier campaña mal planificada contra ellos podía convertirse en un desastre futuro. Eso se había probado cuando, milenios después de la Gran Cruzada, los orcos que se creían derrotados regresaron cientos de veces más fuertes e inteligentes. Tanto que sus jefes no podían ser enfrentados por un primarca, ni siquiera por el mismo Vulcan. Este murió de forma inútil y miserable tratando de contener al orco llamado la Bestia. Al final, el primarca murió y el orco sobrevivió sin problema. Ante la fuerza bruta actual del Principado de Sion, los actuales imperios orcos sin duda caerían. Pero si se les permitía levantarse de nuevo, el siguiente enemigo estaría a su mismo nivel o incluso superior, porque esa era su naturaleza. Hacerse más y más fuertes para enfrentar la batalla. Al terminar la reunión estratégica, Sion hizo una mueca, porque él no pensaba quedarse al mando del Principado y Sion se levantó de su asiento y miró hacia la entrada de su despacho. Es un buen truco, pero ya me he encontrado antes con psíquicos bastante hábiles ocultando su propia existencia, advirtió Sion. A unos metros de la puerta, se encontraba un psíquico cubierto por una túnica y capucha. Su silueta era femenina. En cuanto se reveló, 20 de sus hijos, incluyendo a Hyperion, surgieron de desgarraduras en el espacio el transporte dimensional Necron para rodearla y apuntarle con hojas de energía Necrona por todo el cuerpo. A espaldas de Sion aparecieron 10 hermanas de batalla. Desde su último intento de asesinato, Sion había aumentado su guardia personal, y al emperador le faltarían aliados para emboscarlo. También dispones de parias, dijo la intrusa con voz suave, mirando al techo donde se ocultaban más guardias que, por su naturaleza, debían permanecer invisibles. ¿Quién eres? Preguntó Sion con un tono que dejaba claro que, si no respondía apropiadamente, sería enviada al otro mundo. Sion pensó en Alparius, su competencia directa en habilidades de infiltración, contra quien ya había establecido medidas especiales para cualquier intento de acceso a los círculos más altos del gobierno del Principado. La mujer se quitó la capucha, que era una herramienta psíquica, y Sion parpadeó. No era Alparius. Aquella mujer era un perpetuo. Su presencia psíquica era inconfundible. Sion le dirigió una mirada fría. Los perpetuos humanos existentes solían estar ligados al emperador de la humanidad, y bien podía ser que éste la hubiera enviado. La mujer sonrió mientras lo examinaba de arriba abajo. No me he equivocado al liberarlos de sus manos, dijo. Por sus palabras, Sion entendió de inmediato quién era y, con un gesto, ordenó a sus guardias que bajaran las armas. Bienvenida, creadora. Supongo que debo agradecerte mi libertad y la de mis hermanos, dijo Sion. La mujer pareció algo sorprendida, pero los más sorprendidos fueron sus guardias. ¿Cómo has sabido de mí? Preguntó ella.
Sion hizo un gesto y varias ventanas holográficas se desplegaron mostrando su figura, aunque en ninguna ocasión se veía su rostro. Era extremadamente cuidadosa con su imagen. ¿Una IA? Preguntó la mujer, al notar que las imágenes correspondían a distintas épocas a lo largo de los milenios, y muy pocas eran recientes. He buscado mi origen, y sabía de ustedes mucho antes de que él llegara, respondió Sion, mientras enviaba una llamada de emergencia a través de la disformidad. Un segundo después, Cam, Perturabo, Fulgrim y Conrad, con armaduras pero sin casco, se proyectaron en el lugar. Los primarcas observaron a los guardias y a la mujer. ¿Un asesino? Preguntó Cam con frialdad. Nuestra creadora, presentó Sion. La mujer y los primarcas cruzaron miradas incómodas durante unos segundos. No importa quién venga. Los débiles mentales ya se fueron, gruñó Perturabo. La mujer sonrió. Mi nombre es Erda, y no estoy aquí para intentar que se unan a Neot. Estoy aquí para ver a mis hijos, dijo con una leve sonrisa. Además de los rastros que Sion había encontrado gracias a su parte IA, como transmigrador, también poseía conocimiento sobre ella. La perpetua Erda y el sigilita fueron los últimos perpetuos que permanecieron al lado del emperador y le ayudaron a crear perpetuos artificiales leales para asegurar su plan de conquista galáctica. Esto condujo al inicio de la creación de los primarcas. Las habilidades de Erda como genetista fueron clave al principio, y su raro acervo genético fue esencial para el nacimiento de los primarcas. La combinación de los genes de Erda con los del emperador hizo posibles los primarcas, pero a Erda se le impidió participar en sus vidas mientras el emperador los preparaba para la gran cruzada. Desesperada ante el amargo destino que el emperador les tenía reservado, Erda trató de salvar a sus hijos de él. Así, cuando los primarcas aún eran bebés, Erda provocó un vórtice de disformidad que los dispersó por la galaxia, y luego se ocultó durante años. El emperador no la persiguió. Se suponía que esta mujer moriría luego, pero ahora estaba allí. Sion supuso que, al igual que el emperador y el imperio habían sabido del principado de Sion, estos perpetuos errantes también se habían enterado. A decir verdad, Sion no contaba con ellos. Habían pasado milenios actuando en las sombras, con resultados mediocres o patéticos. No les tendría demasiada confianza. Nuestra creadora ha dicho antes que fue ella quien liberó nuestras cápsulas en la galaxia, explicó Sion. Bien, tenemos una deuda por nuestra libertad, lejos de las manos de ese fanático. Pero eso no significa que haremos lo que quiera, advirtió Perturabo con decisión. En tu caso, no creo que tengas mucho que agradecer, dijo Fulgrim, mirando a Perturabo. Luego dirigió la vista a Erda, antes de que Perturabo replicara. Primero quisiera disculparme. Nuestro creador no ha sido lo que esperábamos. También quisiera saber por qué nuestra creadora está aquí y qué necesita de nosotros, agregó con un tono más amable y formal que el de Perturabo. También quisiera saber eso, intervino Kang. Ya he tomado mi decisión y trazado mi camino. No estoy interesado en nada que tenga que ver con mi origen, dijo Conrad, y cortó la comunicación. Sion suspiró para sí. Conrad seguía dándole mala espina. No parecía recuperado o, al menos, ocultaba algo. Pero como cumplía su labor con determinación y efectividad, Sion no tenía mucho que decir. Además, valoraba a sus hijos genéticos, y no había intentado convertirlos en terroristas. Aunque eso podía deberse a que el ejército no estaba integrado exclusivamente por sus hijos. También había caballeros de Sion, jinetes esteparios, la Legión Roja, ultramarines, y Sion no quería que los marines espaciales dedicaran su lealtad a un general. Debían entender que servían al Principado de Sion y a la humanidad, no a un individuo. No estoy aquí para pedirles nada. Estoy aquí porque quería verlos y, si lo desean, también puedo contarles más sobre su origen, dijo Erda, y Sion ordenó a los guardias que se retiraran. Eso sería interesante, dijo Sion con una sonrisa, indicándole que se sentara. Ciertamente, apoyó Fulgrim, aunque Sion dudaba que todos tuvieran el mismo interés. También estoy interesado, dijo Perturabo. No estaría de más, confirmó Kang, cambiando su actitud como el resto. Creadora, dijo Sion expectante cuando Erda se sentó en el sillón. Los primarcas también tomaron asiento en tronos que aparecieron en la proyección que transmitían. Este es el final del capítulo. Si les gustó, denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.